Bueno, chicos, buenos días, tardes. Yo soy la instructora Diana Fernanda Núñez Galicia y el día de hoy vamos a checar el capítulo 8 del libro de Salud Pública y Trabajo en Comunidad, que se llama Disciplinas, Métodos y Técnicas en Salud Pública. Todo esto, obviamente, por parte del Departamento de Salud Pública y Comunidad, del programa de la Facultad de Medicina de la Licenciatura en Médico Cirujano del primer año. Entonces, ¿cuál es el objetivo temático de esta presentación? Entonces, es identificar la necesidad de integración de las diferentes disciplinas científicas en el estudio y aplicación de programas de salud pública y su impacto para la comprensión de la experiencia personal que se tiene ante las enfermedades. Entonces, vamos a iniciar. Como ya se ha considerado en presentaciones anteriores, en la salud pública va a recaer la responsabilidad de conocer, vigilar y transformar el vasto escenario de determinantes que puede actuar a favor o en contra de la salud colectiva. Entonces, en la siguiente presentación vamos a platicar cómo en el estudio y la aplicación de los programas de la salud pública van a estar contribuyendo varias disciplinas científicas, como son las ciencias biológicas, las ciencias sociales y las ciencias de la conducta. Luego entonces así vamos a poder comprender que la necesidad de participación de estas disciplinas se debe a que aportan muchos conceptos, métodos y técnicas que van a ser indispensables para conocer y comprender esta compleja red de determinantes biológicos que contribuyen a que nuestra población esté enfermando. Entonces, más adelante les voy a explicar cada una o las diferentes disciplinas involucradas y que están complementando a la salud pública, pero solo para una introducción vamos a ver que así como la epidemiología y la estadística van a estar complementando a la salud pública, vamos a tener otras disciplinas como es la economía y la sociología, que no están tan lejos, y estas nos van a permitir entender la lógica del conjunto de determinantes de acuerdo a las formas de vida, a la salud y la enfermedad, etcétera, y otras disciplinas que nosotros no imaginaríamos. Tal es el caso de la ingeniería, el derecho, educación para la salud, que van a tener diferentes roles y van a cumplir diferentes objetivos. Ahora bien, un análisis de salud colectivo siempre nos va a exigir la participación multidisciplinaria de diferentes profesionales y especialistas en diferentes áreas de la ciencia. Tal es el caso de la pandemia que nos azota en la actualidad. Obviamente, para todo su manejo, hubo un equipo para lograr entender desde el agente causal hasta el mecanismo de transmisión. Entonces, para ello hemos necesitado de diferentes profesionales, como pueden ser bacteriólogos, médicos, obviamente, parasitólogos, ingenieros, veterinarios, expertos en ciencias sociales, que traten de explicarnos el porqué de lo que está pasando. Siempre vamos a tener que encontrar nuestro problema y darle una solución. Otro ejemplo es hablar de cáncer cervicouterino. ¿Y por qué hablar de cáncer cervicouterino? Porque la importancia de esta enfermedad se manifiesta por la elevada incidencia en mujeres mexicanas y por ser una de las principales causas de muerte. Entonces, vamos a ver que desde 1950 hasta 1959, que fue cuando se iniciaron las investigaciones de esta enfermedad, se desarrollaron se inició el desarrollo de diferentes tecnologías que a la fecha nos permiten aplicar medidas de prevención y control. Tal es el caso de una vacuna, tal es el caso de una citología exfoliativa. Y como resultado de un sinfín de tareas, ha sido posible que en años recientes podamos disponer de una protección específica para esta enfermedad, como puede ser nuestra vacuna contra los dos tipos de VPH que son capaces de inducir displasia y cáncer. Y también vamos a ver que todas estas disciplinas o todas estas ciencias tienen roles diferentes. Por ejemplo, la epidemiología nos va a dar o nos va a determinar los factores de riesgo para tener cáncer cervicouterino, como puede ser el antecedente de tener una lesión en el cuello uterino, la inmunología que nos desarrolló la vacuna, las ciencias sociales que nos va a ayudar a comprender cómo es el ambiente en el que se está desarrollando nuestro paciente, su educación sexual e incluso el acceso que tienen los sistemas de salud, entre otras cosas. Entonces, vamos a iniciar hablando un poquito de las diferentes disciplinas que se tienen
o bueno, en las que está involucrada la salud pública. La más importante vamos a ver que es la biología, y de esta biología va a salir una rama que es la microbiología, que ha contribuido a entender todo este proceso de salud de enfermedad por la presencia de la participación de diferentes agentes biológicos implicados en que en que el ser humano se enferme. Pero desde antes de que se empezaran, desde antes del descubrimiento de los microorganismos como causantes de enfermedades, ya se había establecido una relación entre las malas condiciones de vida en las clases pobres en diferentes ciudades y su relación con las enfermedades que ellos padecían. Entonces, basados en esta relación, se proponían diferentes medidas de saneamiento. Entonces, después de que se descubrieron estos microorganismos, nuestro interés empezó a trasladarse hacia tomar medidas de prevención para empezar a evitar la transmisión de estos microorganismos a la población en general, que vivía pues en las condiciones particulares, ya sea por falta de agua, drenaje, etcétera. O también se buscó reforzar las defensas o el cuerpo de estos pacientes o de esta población que se encontraba en riesgo. Entonces aquí les puse una frasecita que encontré en el libro, que dice, bueno, en el libro de Salud Pública y Trabajo en Comunidad, que dice que tenemos que aprender a matar microbios con balas mágicas, que en 1902, Paul Ehrlich nos afirmó. Entonces, el conocimiento de los microorganismos fue una gran ayuda, y que por lo común en la actualidad lo tomamos como causa de enfermedades. Nos hace posible explicarlo, en parte, porque hay otra parte que en realidad no la puede describir la microbiología. Pero sí nos permite verificar el comportamiento de estas enfermedades en una colectividad, y siempre va a ser una base muy importante para tomar decisiones en salud pública, para tener controladas todas estas problemáticas. Entonces, otra vez regresemos a nuestro ejemplo de COVID. Vamos a ver que es muy importante tener en cuenta las características propias de los microorganismos, que como médicos debemos aprender. Y, por ejemplo, en el segundo año de la carrera tenemos la asignatura de microbiología y parasitología, en donde vamos a ver las diferentes características. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que saber si hay alguna limitación o algún reservorio que nos pueda dificultar la erradicación de dichas enfermedades, así como también es muy importante saber el periodo de incubación, cómo se transmite la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ello es muy importante. Ahora hablemos de la genética. La verdad es cuando estaba haciendo esta presentación, el hacer genética me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a comprender la salud y la enfermedad a un nivel colectivo, y no solamente de enfermedades congénitas, sino también de enfermedades crónicas no degenerativas. Entonces, por así decirlo, nos va a permitir valorar el genoma humano para así poder aplicarle nuevas tecnologías, identificar y así poder prevenir enfermedades mediante ingeniería genética. Esto lo veíamos lejísimos, pero no hace mucho tiempo, yo me imagino que ustedes también lo vieron, estas dos increíbles mujeres ganaron el premio Nobel de Química 2020 por haber hecho estas tijeras genéticas principalmente, que estas increíbles dos mujeres, que es Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, publicaron en la revista Science un artículo que le dio la vuelta al mundo. Y entonces, ¿qué nos decía este artículo? Nos replantea la posibilidad de poder cortar, pegar y editar el ADN. Aquello que era imposible, ahora lo es. Entonces, este impacto fue revolucionario para el mundo de la medicina. ¿Por qué? Porque muchísimos científicos, muchísimos médicos de todo el mundo empezaron a replantear el desarrollar terapias contra el cáncer, e incluso soñar con posibilidad de curar definitivamente enfermedades hereditarias. Algo que era imposible, ahora lo es. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, hablemos de otra rama, que es la inmunología. La inmunología, vamos a ver que a lo largo de la carrera, el segundo año específicamente, van a llevar esta materia. Y ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es. Hasta hace algunos meses la inmunología parecía no tener ningún impacto en la población en general. En el mundo de la ciencia, claro que sí, porque la inmunología es la ciencia de hoy, pero en la población en general no. En la actualidad, la mayoría de la población, o una gran parte de la población, tiene entendido qué es la inmunología, qué es la inmunidad,
¿Y qué es lo que pasa cuando un microorganismo externo trata de atacar nuestro cuerpo? Y regresemos otra vez, insisto, nuestro ejemplo de COVID es un ejemplo que nos va a dar para mucho y esto es el punto. Entonces vamos a ver que en la carrera nos hacen mucho hincapié en entender la fisiopatología de la enfermedad, pero también es muy importante reconocer todos los procesos naturales tan complejos en las que está interviniendo nuestra inmunidad natural de nosotros seres humanos y que va a tener un impacto en la población en general, porque va a estar constituyendo una barrera natural en la propagación de algunas enfermedades. Esto es muy importante. Entonces, aquí puse un dato muy interesante, que es que en 1976 nuestras benditas vacunas Jenner llegó con su vacuna contra la viruela y que realmente le dio un giro al mundo. Entonces, la inmunología nos va a ayudar tanto a las vacunas, que es algo muy importante, y que nos va a ayudar a estos procesos de inmunidad y enfermedad como un fenómeno poblacional. Entonces, también es muy importante. Ahora hablemos de la ecología y de la evolución. Los puse juntos porque van muy de la mano. Entonces, la ecología es el estudio de la interacción del ser humano con diversos elementos, tanto del ambiente físico, biológico como social. Entonces, van a estar relacionados a los factores de riesgo y cómo ponen en riesgo la salud del ser humano. Entonces, durante muchos años o a lo largo de la evolución, la humanidad ha tenido muchos cambios en las formas de vida, en la integración social, y esto ha cambiado la manera en la que el mismo ser humano se expone a los factores de riesgo y esto va a tener una repercusión muy importante en el proceso de salud-enfermedad. ¿Por qué lo puse al lado de evolución? Porque la evolución nos permite comprender este origen evolutivo y biológico de diversas enfermedades e incluso nos permite plantearnos preguntas como ¿por qué antes no existían algunas enfermedades que ahora sí existen? Y va muy de la mano de la ecología porque tiene mucho que ver acerca de todos estos cambios notables en las formas de vida y toda la integración social que constituye a nuestro ser humano. Y entonces así ha cambiado la forma en la que el ser humano se está exponiendo a los factores de riesgo. Entonces es un proceso que va como que muy de la mano. Ahora la epidemiología. La epidemiología de verdad que yo siento que es una rama hermosa de la salud pública, es una rama que de verdad deberíamos de valorar más. Entonces, vamos a ver que la epidemiología nació de dos grandes ramas. La primera, la demografía, que nos va a estar estudiando el comportamiento de las poblaciones y la medicina. Obviamente la medicina, en su afán, en su búsqueda exhaustiva de ampliar la comprensión de cómo las enfermedades de los individuos impactan a la población. Entonces, esto fue como la base de la epidemiología. Entonces, la epidemiología es un pilar fundamental para el estudio de la salud pública, ya que es un instrumento, la epidemiología es un instrumento que nos ayuda para fundamentar las acciones para preservar la salud de la población. Entonces, nuestro libro nos sugiere una lista de usos de la epidemiología, que la verdad yo creo o considero que se queda corta a comparación del sinfín de usos que tendría la epidemiología. Entre ellos, se los enlisté aquí, es elaborar el diagnóstico de la situación de la salud en una colectividad, describir la frecuencia de la salud y la enfermedad, identificar grupos, lugares y momentos de riesgo de una enfermedad o para una enfermedad, analizar la causalidad y determinación de procesos de salud-enfermedad a nivel colectivo, identificar nuevos síndromes, evaluar pruebas de diagnóstico, proponer y evaluar medidas y programas de intervención, así como un análisis crítico de la literatura médica. Yo creo que todas son muy importantes, pero a mi criterio, yo creo que el análisis crítico de la literatura médica debería de ser fundamental. Y es porque cuando ustedes lleguen al tercer año de la carrera van a tener la oportunidad de cursar esta materia que se llama epidemiología clínica y medicina basada en evidencias y se van a dar cuenta que la epidemiología en realidad es inmensa. La cantidad de artículos que nosotros podemos encontrar es inmenso, pero ya dependerá de nosotros tomarlo, hacerle una crítica constructiva. Y un comentario que me gustaría hacer es que como médicos siempre tenemos que tener este punto muy en cuenta. No porque las mejores, e incluso hemos visto que las mejores revistas, no solo de medicina, sino de algunas otras disciplinas, se han retractado en algunos artículos que han salido. Siempre debemos de tener en cuenta este análisis crítico de la literatura. El cómo yo lo voy a aplicar, el si aplica para mis pacientes, es algo fundamental y es algo que
la experiencia a lo largo de los años nos va a ir dando como médicos en formación, incluso como médicos ya titulados. La estadística. La estadística siempre va muy, muy de la mano con la epidemiología. Les puedo decir que, bueno, la estadística es una disciplina que se va a estar ocupando de organizar, de sintetizar, de recopilar, de analizar e interpretar muchísimos datos numéricos. ¿Y de dónde nace esto? De la necesidad de contar y calcular todos los fenómenos de salud colectiva. Entonces esto es muy importante porque cuando lo aplicamos a problemas relacionados con salud y enfermedad no se va a llamar estadística, se va a llamar bioestadística. Entonces también es muy importante, lo puse al lado de epidemiología porque pues van muy, muy de la mano. Ahora bien, hablemos un poquito de las ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales, vamos a ver que más adelante vamos a ver a la sociología, a la psicología social, van a jugar un papel fundamental. Considero que a lo largo de todas las disciplinas que les he ido comentando, es un buen punto para concluir o para establecer que debemos reconocer a la salud como proceso relacional, producto y fruto de todas las relaciones sociales que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano, pero no el ser humano solo, individual, sino el ser humano interactuando con otros seres humanos y eso cómo va a afectar su salud. Es algo que va también muy de la mano con la psicología social y con la sociología, pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora bien, otro punto, otra disciplina muy importante es la economía. ¿Por qué? Porque la economía está estudiando las relaciones que establecen los seres humanos, ya sea la producción, la distribución y el consumo de aquellos productos que la sociedad demanda para satisfacer sus necesidades. Y no solamente estar estudiando todo lo que producimos como seres humanos. Entonces, la economía también nos va a ayudar a entender toda la organización y los sistemas de la atención a la salud. Y no solamente, o bueno, más allá de explicar todas sus formas sociales. Incluso también nos va a ayudar a explicar las repercusiones que tienen en la salud las grandes políticas económicas. Tal es el ejemplo que nos pone nuestro libro de salud pública y trabajo en comunidad, que es esta figura, que es la figura 8.5, en donde vemos la tuberculosis en países de Europa con y sin programas de Fondo Monetario Internacional. Entonces vemos el contraste es grandísimo. Ahora, hablemos de la demografía. Como ya vimos, la demografía tuvo un papel crucial para que surgiera la epidemiología. Entonces, vamos a ver que la demografía es una disciplina que está estudiando la distribución geográfica, la dinámica de la población, así como también las diferentes leyes que pueden regir estas variaciones. Entonces, algunos de sus componentes son la distribución geográfica, movimientos de crecimiento y también la migración. Entonces, también nos va a ayudar a estudiar todas las formas de vida y sus componentes, condiciones de vida, estilos de vida, etc. Entonces, van a ser una fuente de información sistemática que nos va a permitir responder muchas de las preguntas que tienen que ver con el quién o quiénes son responsables de los patrones de la salud y la enfermedad. Por otro lado, la antropología tiene una función importante en la comprensión de la respuesta social a la salud y la enfermedad. ¿Y esto a qué es atribuido? Esto es atribuido a las diversas prácticas que las colectividades han generado en defensa de la salud y de la vida. Entonces, la antropología va a estudiar la diversidad humana y va a tratar de comprender por qué la existencia del ámbito de la salud y de la vida misma. Ahora, la sociología y la psicología social pareciera muy redundante, pero son como ramas totalmente diferentes y que van a cumplir roles totalmente diferentes. Por un lado, la sociología es una ciencia que estudia las regularidades del desarrollo y el funcionamiento de todos los sistemas sociales, ya sean globales o particulares. Entonces, esta ciencia va a estudiar todos los fenómenos sociales a nivel macro y a nivel micro, desde un aspecto objetivo o uno subjetivo. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? O sea, la sociología sí va a estudiar la población, pero ¿cómo lo va a hacer? Va a aplicar métodos de investigación, ya sean cualitativos, ya sean cuantitativos, y va a utilizar diferentes perspectivas. Las perspectivas más utilizadas en cuanto al enfoque de la salud pública va a ser el interaccionismo simbólico, el socioconstruccionismo, la teoría del conflicto, la teoría funcionalista e incluso la estructura social y la teoría de sistemas, entre otras muchas. Ahora,
vamos a ver que hay diferentes teorías que la sociología nos ofrece. Tal es el caso de Rodney Koo, que nos habla de la experiencia de la enfermedad y del tránsito de la negación de la enfermedad a la aceptación de esta misma, y de la asunción de un rol pasivo dependiente para la recuperación de la salud. Es este cuadrito que vemos aquí. Vamos a ver que consta de 5 etapas, en donde vamos a tener decisión, comportamiento y resultado final. Solo por poner un ejemplo, vamos a ver que en la etapa 1 vamos a empezar a tener la experiencia de los síntomas, es decir, la decisión de decir algo anda mal. En una segunda etapa es donde se abandonan los roles normales, es decir, ya no estoy bien. Después, búsqueda de algún consejo poblacional, es decir, yo acudo a algún profesional de la salud. Después, aceptación del tratamiento del profesional, y la etapa 5, la etapa final, donde es la recuperación y la rehabilitación, en donde se está abandonando el rol de enfermo. Es decir, pasé de estar de un estado enfermo a ahora estar a un estado sano. Entonces va a depender también, de acuerdo a la etapa, el comportamiento. Es decir, si yo empiezo a tener los síntomas y sé que algo anda mal, tengo la aplicación de la medicina casera, es decir, me automedico. E incluso ya cuando yo tengo una consulta con asistencia médica, ya se busca el rol del enfermo por un enfermo y se intentan todos los procedimientos de tratamiento. Por otro lado, vamos a tener a la psicología social. La psicología social, vamos a ver que nos va a estar abordando los aspectos psicológicos que intervienen en el proceso salud-enfermedad, desde la promoción de estilos de vida saludables, desde la adopción de conductas preventivas, desde hacer más óptimo un diagnóstico y un tratamiento, e incluso algunas otras cosas. Pero la psicología social ha tomado un poder y un auge muy grande. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, no hace mucho en algunas clases de psicología, yo tuve la oportunidad de leer un artículo en donde se menciona la relación del estrés crónico y la depresión con el dolor crónico, porque hay una disminución en los receptores opioides. Entonces, todo esto va a ser muy importante para que se pueda realizar un constructo relacionado con la microbiología, con la sociología, con la psicología social, con la antropología, y responder tantas preguntas que nosotros tenemos, o bueno, tantas preguntas que se plantean a diario para que nuestra población deje de enfermar o para que nuestra población no siga enfermando. Entonces, esto es muy importante. Entonces, esto sería todo por parte de mi ponencia, del capítulo 8. Entonces, como ya saben, la referencia siempre la salud pública y el trabajo en comunidad de Moreno y de González. Entonces, este es el capítulo 8, entonces espero que les haya servido mucho. Uy.